Jovencitos, señoritas, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a esta su clase del curso de biología. En esta oportunidad hablaremos de algo importante, sí, que tenemos que conocer todos. Como por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, si hablamos de los desiertos, las tundras, las praderas y la selva tropical. Ajá. Así también podemos tener conocimiento sobre cómo funcionan los ecosistemas. ¿A qué me estoy refiriendo? Me refiero a un bioma. Recuerda, los biomas son muy importantes porque en ecología se denomina como un bioma aquellas grandes comunidades ecológicas, que estas van a existir por amplias regiones en nuestro planeta. Además, estas se van a caracterizar por tener un clima diferente, particular, característico y por una temperatura y una precipitación y flora y fauna también características que van a componer cada uno de estos biomas. Pero no podemos dejar de mencionar los biomas pueden ser de dos tipos, pueden ser biomas acuáticos o también biomas terrestres. Si hablamos de los biomas acuáticos, por ejemplo, tendremos los biomas marinos de agua salada en pocas palabras y los biomas de agua dulce. Estos biomas marinos de agua salada se van a diferenciar en dos zonas, las zonas neríticas y las pelágicas. Y estas zonas pelágicas van a estar también subdivididas en tres partes, la epipelágica, la batial y la abisal. A ver, teniendo en cuenta esto va a estar relacionado a la profundidad de cada uno de estos ecosistemas. Recordemos que no solamente los ecosistemas que podemos estudiar están referidos a la superficie terrestre, sino también en el medio acuático. Así también hay biomas en agua dulce y estas pueden ser en aguas correntías o aguas de corriente y las aguas estancadas, como por ejemplo un ecosistema determinado en un río que vendría a ser las aguas corrientes y un ecosistema en lo que viene a ser una laguna o un lago que en esencia viene a ser agua estancada. Perfecto, profesor. Determinados los biomas acuáticos, también tenemos que conocer a los biomas terrestres. Y estos son muy conocidos y son los que nos importan más porque también nosotros pertenecemos y desarrollamos nuestra vida diaria en estos ecosistemas o estos biomas. Como por ejemplo, tienes a la tundra, la famosa taiga, los bosques caducifolios, sí, los bosques de matorral mediterráneo. Hablaremos también de la selva virgen, de los desiertos y las praderas. Entonces, con los biomas terrestres. Recordemos, el primer bioma terrestre que tienes que conocer viene a ser la tundra. Y esta tundra es también conocida como el desierto congelado. ¿A qué se refiere con el desierto congelado? Estamos hablando de esas extensiones frías, gélidas, generalmente están al norte del límite de la vegetación. La tundra, por lo general, va a comprender o representa el 10% de la superficie terrestre. 10% de nuestro planeta es tundra. Siempre se van a encontrar en los estrechos del cinturón que bordea el océano Ártico. No te olvides, o sea, estamos hablando de la parte de Canadá, Siberia e incluso Alaska. Generalmente la temperatura y la precipitación son muy limitadas. El rango varía entre los 5 grados en verano hasta los menos 32 grados en invierno. Estamos hablando de temperaturas gélidas, temperaturas frígidas, no lo olvides. Así también tenemos que conocer a las famosas taigas, conocidas como los bosques de coníferas. Las famosas taigas o bosques de coníferas están referidas a aquellas extensiones boscosas donde su principal característica es que los conforman los bosques, árboles pertenecientes como las coníferas, los pinos y los cipreses. Esta es su principal característica de este tipo de bosque. Además,
Hay también algunos hierbas pequeñas, helechos o arbustos. También, obviamente, si es que hay árboles, que debe de haber aves, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cuáles? Un ave característico de este bioma sale por la tele, le gusta y todavía le llaman el pájaro loco. ¿Estamos hablando de quién? Del pájaro carpintero. Sí, el pájaro carpintero habita en el bioma de los bosques de coníferas. Así también vamos a tener ciervos, linces, pumas, lobos, murciélagos, las famosas musarañas y las ardillas. Es una de las características que van a tener. Generalmente, el pino Douglas, por ejemplo, el pino Douglas es uno de los más altos. Se le conoce como un gigante de 100 metros en la isla de Vancouver. Esto se encuentra ¿dónde? En Canadá. No te olvides, es uno de los pinos gigantescos que tienen en Canadá. Representativos, sí, de esta característica. Así también vamos a tener a los bosques tropicales. Y estos bosques tropicales son los que se conoce como la selva virgen. Es muy importante la preservación de estos espacios o biomas. ¿Por qué? Porque la selva virgen, por ejemplo, tiene y es bastante influyente en la estabilidad climática de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque como se habla de la selva virgen, todavía no hay mano del hombre inmiscuida en ello. Las relaciones de ecosistema en este espacio terrestre están netamente relacionados a la naturaleza. El nivel de oxígeno, el nivel de dióxido de carbono que se pueda emitir o se pueda consumir por los vegetales van a ser esenciales para el proceso de calentamiento global o el efecto invernadero en sus respectivos casos. No lo olvides. Así también estos influyen de manera incidente en lo que viene a ser, por ejemplo, la conservación de los ciclos biogeoquímicos. Estamos hablando de los ciclos del carbono, los ciclos del hidrógeno, del fósforo, del nitrógeno, etc. ¿Quiénes van a ser los principales? La famosa selva virgen. Estamos hablando de los bosques tropicales. Así también vamos a conocer a la sabana de praderas. Las sabanas y praderas tienen vegetación estacional. ¿Qué quiere decir? Simple y llanamente, hay vegetación por épocas. Una de ellas viene a ser las sabanas africanas. Sí, en las sabanas africanas se llega a un periodo de inundación completa en la cual, luego de pasar esa inundación, empieza el proceso de resarcción de la naturaleza. Empiezan a crecer arbustos, pastos, hierbas, entre otros, y se desarrolla un ecosistema viable para los animales que puedan poblarlo o para la naturaleza que pueda estar dentro de ese ecosistema. Pero pasado ello, lamentablemente, nuevamente empieza a descender la cantidad de vegetación en estos sistemas. Recordemos también, son generalmente el hábitat de los herbívoros corredores, como por ejemplo un herbívoro corredor, las cebras, tenemos las ipalas, entre otros que son netamente herbívoros, ¿no? Si hablamos cerca a un caballo, hablamos a los canguros, por ejemplo, y también las famosas aves corredoras, como por ejemplo una ave corredora, hay aquí en el Perú, sí, sin duda alguna, que viene a ser el avestruz, el ñandú. También hablaremos de los pumas y los jaguares, no te olvides. Y también tienes que conocer al chaparral, sí, así como esa serie famosa que se habla del gran chaparral. ¿Por qué se le conoce así, profesor? Porque en estas tiene un clima característico. ¿Cuál es ello? En los inviernos, en la época de invierno, en el bioma de chaparral, vienen lluvias torrenciales. Y en verano es recontra seco. Hay escasez de lluvia, pero de manera abismal. Una de sus características fundamentales es que generalmente incluyen árboles y arbustos con hojas gruesas y duras para que éstas puedan resistir el clima inclemente que tiene el chaparral. Además, en estos chaparrales, en épocas de verano, hay un gran peligro por el hecho de que se pueden generar los famosos
incendios forestales. No te olvides. Perfecto. Y por último tendrás que conocer lo que respecta al bioma de los desiertos. Estas son en general zonas de altas temperaturas, con poca vegetación y lluvia mínima. Generalmente en los desiertos no hay lluvia, generalmente, porque sí, ocasionalmente pueden ocurrir lluvias, pero mínimas. Ahora bien, si es muy cierto, si tú te vas al desierto a las 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la tarde, la temperatura es sofocante. Estamos hablando de temperaturas muy altas, pero a medida que transcurre la noche también, las temperaturas son muy gélidas. Empiezas a descender la temperatura de manera abismal. O sea, son dos puntos muy marcados durante el día y durante la noche. No lo olvides, espero te haya servido. Nos vemos en la siguiente clase. No olvides cumplir las normas y los parámetros que hoy en día tenemos que acatar. Recuerda utilizar tu mascarilla si vas a salir. Lávate constantemente las manos cada vez que puedas. Y sobre todo, cuida a tu familia, cuida a tus parientes, cuida a tus seres más cercanos. Nos vemos hasta la siguiente clase.